Hola clase, me llamo Tupac Amaru. En este video exploramos los papeles de las mujeres en dos culturas antiguas que existían durante el siglo XII. Esas dos sociedades precolombinas fueron los aztecas y los incaicas. Las mujeres interpretaban papeles muy importantes en estas dos grandes culturas. Muchos textos solo enfocan en los hombres de estas sociedades, y nosotros queríamos explorar el aspecto femenino. Esta vez la presentación es sobre las mujeres. La civilización azteca fue gobernado por los hombres. Las mujeres y los hombres no eran iguales. Las mujeres no tenían tanto poder en la sociedad como los hombres, y la mayoría de ellos trabajaban en casa. Sin embargo, las madres eran muy honradas en la sociedad. Por ejemplo, en el momento en que una mujer da la luz, la partera hace un grito de guerra porque la mujer dando la luz era honrado por los aztecas como un guerrero que ha tomado un prisionero. Además, una mujer azteca tenía protección de por lo menos 3 dioses aztecas. Parte de eso es debido a que las aztecas eran muy supersticiosos y creían que cada ser, incluyendo a los niños ya no nacidos, eran expuestos a poderes mágicos y irracionales. Aunque las madres eran muy honrados, las mujeres no recibían tanto respeto en el proceso de escoger un marido. Para una niña, escoger un esposo libremente era casi imposible, aunque un hombre podía hacer un pedido a sus padres de una mujer con que quería casar. Además, durante el proceso de escoger un esposo, era característica que la hija tenía que escuchar a las opiniones de la familia. Ella no tenía el derecho de decir ninguna cosa que tiene que ver con ella. Hola, Grecia nos va a contar un poco sobre la mujer incaica. Sí, vamos a ver. Muchas gracias por tenerme en este documental. Para mí es muy importante explicar un poco sobre la cultura de los incas. Mi bisabuela me contó muchas historias de las mujeres en el pasado, como por ejemplo cuando los niños nacían, daban una parte muy grande de territorio, que cuando las niñas nacían no daban la misma cantidad. Pero a pesar de todo esto, había mucha variedad de mujeres en el imperio incaico. Había muchas guerreras, hogareñas y las aglias. Las mujeres hogareñas, que se les llamaban mama oglio, y las mujeres guerreras, que eran muy pocas, que se llamaban mama huaco. Y con respecto a las aglias, eran encontradas en algunas regiones. Habían como 5 tipos de aglias. La primera se llamaba Yurak Aglia, que era de sangre pura, que eran consagradas al culto y eran consideradas esposas del sol. La segunda era la Wairuru Aglia, las más hermosas. Entre ellas, el inca escogía a sus esposas secundarias. Después tenemos la Paco Aglia. Se convertían con el tiempo en las esposas de los jefes. Después existían las Yanax Aglia, que son las muchachas que no destacaban ni por su rostro ni por su belleza y cumplían funciones de las sirvientas de las demás aglias. La última era la Taqui Aglia, que era escogida por sus aptitudes y cantoras. Ellas tañaban tambores, alegrando las fiestas de la corte. Me alegro hablar contigo sobre las aztecas porque yo soy azteca. Mi abuela me dijo algunas cosas sobre la vida doméstica de las mujeres aztecas antes de la conquista. Por la mayor parte, las mujeres trabajaban en casa. La diosa azteca Chiconahui es la diosa de casa. La mujer es destinada a ser una cenicienta desde el nacimiento porque cuando una niña nace, la madre muestra lana y un uso a ella para significar su destino de trabajar en casa y servir la familia. En contraste, el niño tiene destino de ser un guerrero desde el primer momento de su vida y está mostrado armas. Incluso los parientes de los maridos decían a ella: escúchame, mija, tú sola tienes que cuidar a sus trabajos domésticos porque nadie le va a ayudar.
Después de casar tenía que actuar como una mujer y no como niña, y tenía que levantar en la noche y barrer el suelo de la casa y encender el fuego antes del amanecer. En la época prehispánica no se puede hablar de las familias nucleares, porque no se pudo definir cuántas personas habitaban en una vivienda ni cuál era el vínculo entre ellas. Es por eso que se dice unidad doméstica, que podía comprender a una o más esposas, hijos de distinta procedencia, además de otros miembros de la familia. En algunas poblaciones era la costumbre que los padres tuviesen en casa a una mujer dedicada a atender a los niños pequeños. En otros casos, huérfanos pobres eran confiados a mujeres acomodadas y sin hijos para que los criasen como si fueran suyos. Aunque la mayoría de las mujeres trabajaron en la casa, había excepciones. Las profesiones posibles para las mujeres aztecas fueron sacerdotisas, parteras, curanderas, bailarinas, y las cortesanas y las esposas de los soberanos tampoco trabajaban solo en casa. La educación era obligatorio para cada niño y niña azteca. A los 15 años los padres enviaron a sus hijos e hijas a la escuela pública, donde vivieron hasta que llegaron a la edad en que era posible casarse. En la escuela las niñas aprendieron cómo tejer y cómo hacer mantos preciosos plumados y bordados. También aprendieron sobre la historia de las tradiciones de tribu y los ritos religiosos y del estado de las cosas. Además, los padres tenían la opción de mandar sus hijos o hijas al Calmecec, que es un tipo de escuela monasterio. Allí los jóvenes aprendieron la escritura y la interpretación de los pictogramas, la profecía y las reglas del calendario, la poesía y el arte alto de oratoria. Si los padres de una hija decidieron mandar a ella al Calmecec, las hijas fueron registradas allí poco tiempo después de su nacimiento, y a los 4 a 6 años ellas fueron mandadas a la escuela. Después fueron libres a escoger si querían ir de la escuela o si querían devotar sus vidas al servicio de la religión. Las mujeres, al igual que los hombres, eran libres, y también habían las que eran como esclavas. Tenían los mismos trabajos con el Estado a cambio de recibir la misma protección. Había una diosa, que era la Pachamama, era la más importante de las diosas, que era la diosa de la tierra. Es por eso que las mujeres tenían una responsabilidad sobre las semillas. El trabajo del varón y el de su mujer se complementaban, en el campo y en la casa. Los productos cosechados estaban a cargo de las mujeres, que separaban las cosechas entre las semillas. Esto serviría para la alimentación de la familia. Mientras las semillas permanecen en la chancra, el hombre es responsable de la cosecha y de su transporte. Una vez en la casa, la mujer asume la tarea que le corresponde. Las mujeres mayores se encargaban de enseñar a las jóvenes cómo seleccionaban las semillas y todo el procedimiento de su mejor conservación. En el ejército existían las mujeres jefas de sus señoríos, que ejercían directamente el poder. El hecho indica que el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo de los varones. En el gobierno, en varias regiones hallamos mujeres que gobernaban sus señoríos, costumbre que se mantuvo hasta el inicio de la República. La salud fue un aspecto significativo en las sociedades aztecas y incaicas. La salud fue importante para el crecimiento y la sobrevivencia de las poblaciones precolombinas. Las mujeres interpretaban unos papeles muy importantes cuando se trató de la salud.
Las mujeres aztecas cocinaban comidas saludables para sus niños, comidas nutritivas del maíz seco, los frijoles, peces y los conejos. El maíz fue molido en una masa que era más denso en energía para el cuerpo. Las mujeres incaicas también cocinaban mucho del maíz. Ellas también comían mucho de la carne y los frijoles, que eran sus fuentes de proteína. Además, aparte de la comida nutritiva, las mujeres aztecas y incaicas actuaron como curanderas. Cuando se trató de la enfermedad, las mujeres aztecas curarían a los enfermos. Muchas de las mujeres aztecas usarían la medicina herbaria. Las hierbas fueron utilizadas para tratar el cuerpo en varias circunstancias. También, para curar a los enfermos, algunas mujeres visitarían baños calientes. Estos baños calientes fueron dichos de facilitar una reproducción exitosa. Las mujeres incaicas también colectaban hierbas para crear su medicina como los aztecas. Había muchas ancianas curanderas que estaban bien informadas de la medicina hierbal. Las mujeres incaicas eran responsables para cuidar y alimentar a los enfermos. Las mujeres aztecas también eran como parteras, un papel muy importante que ayudó en el proceso de parto. Las parteras también usaban la medicina hierbal para ayudar a una mujer durante el parto. Una mujer, por ejemplo, se le daría una bebida que tenía una corteza de un árbol, una hierba que se llama cihuapatli. También una piedra roja se llama etzetzel y la cola de un pequeño animal que se llama tlacuatzin. Esa bebida ayudaría a la parturienta a eliminar el bebé o facilitar el parto. Algunas mujeres aztecas también visitarían baños calientes para facilitar el parto antes y después. Después del baño, una partera haría masajes a la parturienta. Esto fue hecho para relajar la parturienta y asegurar un parto exitoso. Las mujeres incaicas también, como las mujeres aztecas, usaban las hierbas. Las hierbas fueron utilizadas para reducir las fiebres y curar huesos rotos, por ejemplo. También, ellas usaban las hierbas para hacer un aborto. Los incas eran conocidos por su capacidad de inducir el aborto. Una hierba se llama chilca, fue utilizada para facilitar un aborto. Entonces, como vimos, la salud fue muy importante en las sociedades precolombinas, específicamente en las culturas incaicas y aztecas.